gracias a las personas que están promoviendo la campaña por el referéndum. De verdad es un honor para nosotros poder compartir esta noche en un espacio tan corto de tiempo algunos elementos básicos que nos pueden llevar a discernir aún más por qué es tan importante nosotros propiciar un cambio frente a las políticas actuales que conlleven a mejorar la condición nutricional de la población. Como profesionales nos unimos a esta campaña porque es una obligación ética, profesional de nosotros, no solamente el impartir conocimiento, sino el propiciar cambios que transformen de verdad la calidad de vida de la población. Para empezar, el tema de cuál es el impacto que ha tenido la introducción de los tratados de libre comercio en el estado de nutrición de la población colombiana. Queremos hacer un pequeño recuento de algunos conceptos básicos que queremos que ustedes nos compartan. Para ustedes, ¿qué es nutrición? Bueno, pero bueno, vale la pena que entre todos digamos y miremos si sí coincide ese concepto científico de lo que es la nutrición con la concepción que cada uno de nosotros tenga de lo que es la nutrición. Entonces, la nutrición es el conjunto de procesos que se presentan en el organismo y que contribuyen a utilizar las sustancias que nosotros ingerimos, los alimentos, para que cada uno de los órganos cumpla la función que le corresponde. ¿Cuáles son las etapas de la nutrición? Entonces, alimentación. Es la etapa en la cual nosotros ingerimos los alimentos que son los que nos producen a nosotros, que son los que contienen las sustancias nutricionales. O sea, cada alimento tiene diferentes sustancias nutricionales. Y cada uno produce un efecto diferente en el cuerpo y cada una la necesitamos nosotros para poder cumplir a cabalidad con esas funciones. ¿Qué es el metabolismo? Es el proceso por el cual se transforman esas sustancias en el organismo y son absorbidas para llegar a cumplir cada una de sus funciones. Y la excreción es la fase a través de la cual se eliminan las sustancias que no cumplen ya ninguna función y que son desechos que tenemos que expulsar. Siguiente. Ahora, ¿qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es la facultad que tiene cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias, es decir, la independencia de cada nación de definir cada una de acuerdo a las condiciones, las políticas agrarias que favorezcan y aporten a la calidad de vida de la población. Ello implica protección del mercado doméstico, es decir, del mercado interno de cada país, contra los productos excedentarios que se venden más baratos, los productos que entran de otros países. Es decir, aquí en conclusión es la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, es esa independencia que debe tener cada país de producir sus propios alimentos, de utilizar los recursos internos para producción de acuerdo a las condiciones territoriales, pero también de acuerdo a las condiciones poblacionales. No me la pases todavía. ¿Cuáles son en el estado de nutrición, cuáles son los factores que ustedes creen que pueden impactar el estado de nutrición? La calidad de los nutrientes. La calidad de los nutrientes. Esos nutrientes, ¿quién nos los aporta? Los alimentos, eso veíamos nosotros ahorita, ¿no? ¿Qué otra cosa? La cantidad. La cantidad. Entonces aquí tenemos ya cantidad y calidad. ¿Qué más? El horario. El acceso. ¿Qué es el acceso? La facilidad de poder recurrir al alimento. La facilidad que tengo de acceder a un alimento. ¿Alguien decía algo por allá?
el hábito, en la frecuencia, cosas los hábitos alimentarios, es decir, los horarios. ¿Creen ustedes que eso sí puede influir en la alimentación, en el estado de nutrición? Precios justos. Los precios justos, ¿qué son los precios justos? Que estén, que ganen un margen de rentabilidad adecuado, que no sea sobrevalorado ni tampoco por debajo del costo al que lo estoy adquiriendo. O sea, que se facilite el acceso a la población sin generarle un deterioro a quienes expenden los alimentos, ¿cierto? Como equitativo. ¿Qué otro factor? Entonces tenemos hábitos, tenemos el acceso, la facilidad que tengamos. ¿El acceso con qué más se relaciona? Con salarios justos. Con salarios, ¿con qué más? Sí, porque yo puedo tener el alimento ahí, pero si no tengo el dinero, ¿cómo accedo al alimento? Carreteras, Vías de comunicación, centros de acopio. bueno, centros de acopio. O sea, con eso lo que queremos nosotros señalar es el estado de nutrición es el resultado de la interacción, no de un factor, sino de múltiples factores. Entonces, ahora sí me puedes pasar. Entonces, aquí tenemos. Entonces tenemos primero la disponibilidad de alimentos. Esa disponibilidad de alimentos, ¿a qué se refiere? A toda la política de producción, a la importación y exportación de alimentos. Entonces aquí, en este aspecto, miremos cómo puede incidir un tratado de libre comercio. Si sacamos los productos nacionales, los autóctonos, y estamos dejando entrar productos foráneos que de pronto pueden ser menos costosos, pero ¿cuál es la calidad? Y ya ustedes hablaban de la calidad. La comercialización tiene que ver con lo que tú decías, vías. Si puedo tener, el campesino puede producir el alimento, pero si no tiene cómo comercializarlo, no tiene cómo sacar el alimento, pues ahí tenemos un cuello de botella. Las condiciones geográficas y climáticas, y nosotros sabemos que en esto los fenómenos naturales que no avisan, pues impactan terriblemente, pero en eso los países tienen que estar avanzados frente a planes coyunturales para poder sobrevivir con esos posibles efectos, con esos posibles fenómenos naturales. El acceso, entonces lo que ustedes decían, la capacidad de compra. La capacidad de compra entonces está dada por los salarios. ¿Por qué más? También estará dada por costumbres y hábitos que ustedes decían. Sí, porque es que yo tengo el acceso a 3 alimentos, pero ¿yo cuál compro? Aquel con el que yo estoy, aquel con que yo más acostumbro a consumir, ¿cierto? Las costumbres, los hábitos. ¿El conocimiento influirá ahí? O sea, si yo no tengo el conocimiento de esos 2 alimentos, cuál es el que más me aporta, pues no voy a hacer una buena selección. La calidad del producto. La calidad del producto. Y los precios, que era lo que ustedes decían, los precios, lo que alguien decía de los precios equitativos, los precios justos, los precios razonables. También ahí vamos haciendo una reflexión de cómo puede impactar la introducción de alimentos foráneos que vienen a través de los distintos tratados de libre comercio en este factor. El otro, la utilización biológica, que eso son factores que pueden ser individuales. Mi condición de salud, no se hace un buen metabolismo, y nosotros hablábamos antes de la fase del metabolismo. No tiene el mismo metabolismo una persona que tenga problemas de salud a una persona que esté sana. Tiene que ver con acceso a servicios de salud. Pues si yo tengo un acceso a servicios de salud oportuno, posiblemente puedo tratar mucho más fácil los problemas de salud que estén afectando el metabolismo de los nutrientes. La infraestructura, aquí tiene que ver con todos los servicios sanitarios, agua potable, todo lo que es saneamiento básico, que inciden en la calidad de los alimentos. Higiene y saneamiento ambiental, los estilos de vida y la actividad física. En esto las costumbres, ¿cierto? Si yo soy sedentario, consumo menos que si estoy acostumbrado a una actividad física, y es una de las cosas
a las que dentro de las políticas públicas para corregirla o para combatir la obesidad se ha hecho énfasis en la actividad física. El otro aspecto es la aceptabilidad y consumo de los alimentos, que ahí tienen que ver los hábitos, las creencias, la educación, la cultura alimentaria. Ustedes se refería al hábito, a los horarios, ¿sí? No es lo mismo consumir un alimento a las 10, una comida pesada a las 10 de la noche, ¿sí? Que si consumo una comida de acuerdo a mi condición física a las 6 de la tarde. En eso influye muchísimo el impacto que los alimentos tienen en el estado de nutrición y de salud. Un ejemplo claro de cómo los factores afectan a una población es lo que está pasando ahorita en La Guajira. Allá tenemos problemas de tipo político, tenemos problemas de tipo de clima, de problemas ambientales y problemas culturales muy grandes. ¿Cuál es la creencia de las madres frente a la alimentación de los niños? ¿Cuál es la respuesta que ellas pueden tener a algunas acciones que se pretenden hacer? Y obviamente en lo político toda la desidia del Estado, toda la corrupción que ha hecho que se desvíen los recursos de los niños, pero hay en juego una ortiga. No solamente es dando recursos que se resuelve la situación, tenemos problemas de carencia de agua, que si no se resuelve lo uno, no se resuelve lo otro. Y lo último es lo cultural, ¿no? ¿Cuál es la creencia de la población, de las tribus indígenas de La Guajira frente a la atención de sus hijos? En general, estos son los factores que afectan el estado de nutrición, y entonces miremos nosotros y hagamos una reflexión frente a cómo cada uno de estos puede estar impactado por los alimentos que ingresan al país de otras partes. Bien, vamos entonces a referirnos a la pérdida de la soberanía alimentaria en Colombia, que ha sido influida obviamente por los tratados de libre comercio, que están, digamos, tan en moda en este momento, ¿sí? Para eso debemos ubicarnos un poquito en el entorno del hombre frente al consumo de alimentos y frente a una serie de factores que están determinando ese consumo de alimentos. Entonces tenemos que el hombre satisface su necesidad de alimento y debe tener como requisitos, primero, el que le produzca una satisfacción, ¿cierto? Hablamos de lo psicológico. No es lo mismo que yo, que soy paisa, por decirlo de alguna forma, consuma un buen plato de frijoles con chicharrón y bueno, lo que acompaña la bandeja paisa, aquello que soy paisa también coma un ajiaco, aunque me puede gustar, me puede satisfacer, pero hay algo que tiene que ver con la cultura alimentaria, ¿sí? Y eso tiene sentido mucho el aspecto psicológico. ¿Cómo recibo yo, cómo acepto yo el alimento, el nivel de satisfacción que me produce? En lo familiar, en el ámbito de que se heredan unas costumbres, volvemos a lo mismo, a referirnos a la bandeja paisa y a lo que consumen en determinadas regiones de nuestro país, que culturalmente tienen una significancia y que generalmente se heredan de familia en familia, ¿sí? No excluye esto la posibilidad de que las personas mejoren su dieta porque adquieren el conocimiento, porque en este momento progresivamente se hace más divulgación de lo que debe ser una alimentación sana y bien balanceada, a diferencia de otros momentos. Lo religioso está impactado por algunas creencias que, digamos, vedan algunos alimentos, los vetan, ¿sí? Entonces, el hecho de que algunas culturas, por ejemplo, no consumen los alimentos que no tienen escamas, los peces que no tienen escamas, porque dicen que no son puros, algo así.
y el consumo del cerdo en otras oportunidades. O sea, hay múltiples factores religiosos que inciden también en que las personas definan lo que quieren para su dieta. El prestigio social. El prestigio social, algunos alimentos que son de alto valor nutricional, pero que las personas, como no son de ese prestigio social que de pronto quieren tener o tienen, pues los rechazan y no los consumen, aunque tengan un altísimo valor nutricional, ¿sí? Entonces, lo económico, que es un factor determinante, muchas veces tenemos la información de lo que se debe consumir mínimamente para garantizar un buen estado de salud, pero no siempre tenemos la posibilidad de acceder a esos alimentos. Particularmente hablamos de los alimentos más costosos, que son buena fuente de proteína, como son las carnes, ¿sí? De todo tipo, las carnes rojas, blancas, los pescados, bueno, los embutidos, aun cuando los embutidos son cuestionables, pero dependiendo de la posibilidad económica se está determinando la dieta, y a veces eso está influido por unas costumbres o unos hábitos alimentarios que no siempre son los mejores, sino que se han venido heredando, o sea, son más de tradición en tradición. Lo fisiológico, referido al estado de salud de la persona. Cuando la persona es sana, pues generalmente debe tener puede tener una dieta normal sin que se afecte su estado de salud, pero cuando ya la persona presenta algún tipo de trastorno de salud, necesita consumir una dieta adecuada a ese problema que está presentando. Es muy común entre nosotros el colon irritable, el que no se toleren algunos alimentos, entonces en eso está influyendo, eso influye para el proceso fisiológico. Y que eso también está determinado porque nuestro organismo sano o con enfermedad esté predispuesto para hacer el proceso de metabolizar los alimentos que se le están suministrando. La parte de las tradiciones, costumbres y creencias que están siempre ligadas en nuestro país, por ejemplo, la cultura de los antioqueños, entendido como la Antioquia Grande, lo que antes era Cobijaba, Caldas, Risaralda y Antioquia, tienen una cultura alimentaria definida. Los costeños tienen otro tipo de cultura alimentaria. Igual la gente del occidente y del sur del país, la gente de los llanos orientales, se caracteriza su dieta por esas tradiciones alimentarias, que no siempre son las mejores, ¿no? Hay creencias falsas sobre los alimentos, sobre la necesidad, sobre las vedas o la necesidad de consumo de acuerdo con el estado fisiológico de la persona. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aun cuando las culturas tienen la tendencia a ser cambiantes por la evolución y el desarrollo, si en algunos casos son estables, no significa que se hayan estancado, puesto que el hombre debe valorar la conveniencia de innovarlas o permanecer para elegir lo más conveniente de acuerdo con sus circunstancias, como en el caso de las tradiciones y conductas alimentarias, en que bien vale analizar lo más conveniente, aún adaptándose a sus condiciones de vida en particular. El porqué del significado de esto, digamos que se supone que la alimentación ha venido evolucionando, y dentro de esa evolución pues está incluido la transformación de los alimentos por métodos químicos, porque se someten a altas temperaturas o porque se presurizan. Eso influye y tiene sus efectos en el organismo, en el estado de nutrición de las personas. Veíamos nosotros que antes no eran tan frecuentes algunas enfermedades como en este momento se presentan, y muchas de esas enfermedades van ligadas a la tecnología, ¿sí?
los alimentos enlatados, los alimentos que están cargados de preservativos para que tengan mayor durabilidad, impactan el estado de nutrición y de salud de las personas, ¿sí? Entonces, aquí la reflexión es si debemos, sencillamente por estar a la moda, asumir esas conductas alimentarias que están tan en boga, o si de pronto debemos permanecer en lo tradicional para que no nos afecte tanto nuestro organismo, ¿sí? No es lo mismo que el organismo metabolice un alimento que ya ha sido modificado a que metabolice un alimento natural con un proceso de cocción o de asado, muy, digamos que muy casero, ¿sí? De todas maneras, los alimentos industrializados tienen una serie de aditivos y de conservantes que hacen que se afecte el estado de salud de la persona, ¿sí? Y la tendencia día a día es cambiar esos hábitos alimentarios que son sanos, y es entendible porque el ritmo de vida nos ha exigido que muchas veces tengamos que consumir alimentos en la calle, o el escaso tiempo para consumirlos nos limita en cierta forma, porque ahora es muy común la jornada continua, y entonces la persona en media hora, en 3/4 de hora, tiene que consumir su dieta, y no hay el tiempo como para que se haga el adecuado proceso de masticación, que sea en un ambiente reposado, todo este tipo de cosas. La reflexión es en ese sentido, ¿qué es más sano? ¿Qué es más sano? Mantenernos con algunas tradiciones que son muy sanas, o sencillamente, como el ritmo de vida es cambiante y la tecnología nos tiene imbuidos en todos los aspectos, acogernos a que los cambios de los alimentos a través de la tecnología son más sanos, los que tienen preservativos, los que son sometidos a altas temperaturas para modificarlos. Es como esa la reflexión. Pasamos. Bueno, ¿cuál ha sido la incidencia de los TLCs, de los tratados de libre comercio, en la soberanía y la seguridad alimentaria? La soberanía alimentaria, pues Colombia tiene una serie de normas constitucionales que la deben de garantizar, ¿sí? Desde antes de los TLCs, los gobiernos entregaban a particulares y multinacionales grandes extensiones de terrenos para la producción indiscriminada. Y ahí ya vamos a tener que ver con el uso del suelo, que más adelante vamos a encontrar como el uso inadecuado del suelo, por ejemplo, por la minería y todo esto que nos está impactando, ha hecho que los suelos empiecen a ser estériles o que la calidad de los alimentos se ve afectada. Hablábamos de grandes extensiones de terrenos para producción indiscriminada, sin control, y se importaban alimentos de canasta básica familiar que el país, porque tiene diferentes pisos térmicos y multiplicidad de climas, facilita todo el tipo de alimentos, y la cría de animales, bovinos, porcinos, el pescado, tenía una vocación eminentemente agropecuaria. En nuestro país era una vocación eminentemente agropecuaria, que ahora, a raíz de todos los conflictos armados, pues el campesino se ha venido desplazando a la ciudad, generando la desatención en el campo, los altos costos en la producción de los alimentos sanos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y llegando a la ciudad a pasar necesidades. Bueno, otros países poco privilegiados como Colombia, porque nosotros tenemos la fortuna de tener todos los pisos térmicos que permiten que se cultive toda clase de alimentos, los de clima frío, los de clima caliente. Aún en los páramos, Colombia pues tiene su vegetación que cumple de pronto alguna función medicinal también. Colombia está en condiciones de producir y garantizar el abastecimiento de los productos alimentarios a toda nuestra población. Esto es algo que nuestros gobiernos no han valorado, que nosotros tampoco somos conscientes de la pérdida tan grande que hemos tenido al permitir que se utilicen nuestros terrenos, nuestros pisos térmicos para la producción
de otros productos que no necesariamente son sanos y que están ligados con la dieta de los colombianos. Pasamos, por favor. Con la entrada de los TLC, ¿qué afectaciones grandes hemos tenido? Las tierras y la producción de alimentos propios de nuestras regiones, por la minería, por la contaminación, por la pérdida de agua, por las semillas modificadas genéticamente, o sea, lo que la gente comúnmente llama los transgénicos, pues ha visto cómo la calidad de sus alimentos se han venido deteriorando. ¿Sí? Esto lo vemos a diario. No es lo mismo consumir ahora un tomate que se cultiva en determinados sectores que el que consumíamos antes. Muchas personas, sobre todo los jóvenes, dirán, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? Cuando se consume el alimento, las personas que antes tuvimos la opción de consumir alimentos más sanos, pues indiscutiblemente que notamos la diferencia. ¿Sí? La importación desmedida de alimentos de la canasta básica familiar ha generado el desestímulo a la producción nacional y hay una competencia desleal. ¿Por qué? Porque los alimentos importados en muchas oportunidades los conseguimos por debajo en costos por debajo de los que producen nuestros campesinos, porque obvio los procesos agrícolas son diferentes, son más rudimentarios y el rendimiento no es igual, no rinde igual un alimento transgénico, el que ha sido modificado genéticamente, a uno de una semilla sin modificar. Lo otro son los efectos nocivos en la salud de los colombianos por el aumento en el consumo de los alimentos transgénicos. No se aplica el principio de precaución que establece que antes de decidir que se acepte un producto en la dieta de los colombianos, en este caso, se mire cuáles son las consecuencias que pueden tener o el impacto que pueden tener en su salud, porque los alimentos genéticamente modificados tienen impactos que no siempre son positivos. Los alimentos procesados con preservativos y colorantes refinados y ultraprocesados. Entre más refinado sea el producto que nos están ofreciendo, pues ha sido procesado con una mayor tecnología que ha hecho que lo inocuo o lo sano de esos alimentos se vaya perdiendo, porque los procesos industriales siempre van a generar algún impacto en la salud de la persona. ¿Sí? Entonces, la dieta campesina, o sea, lo que históricamente nuestros ancestros consumían de la tierra que ellos mismos cultivaban, de esos alimentos sanos, pues se ha venido perdiendo, por eso los problemas de salud han venido aumentando y cada vez se impacta más la salud porque no hay control en nuestro país, desafortunadamente, de este tipo de alimentos. Y lo otro es que las condiciones socioeconómicas de nuestra población casi que obligan a las personas a buscar lo más barato, ¿no? Y desafortunadamente muchos de los productos transgénicos que se traen importados son más económicos que los que produce el campesino, porque además no hay estímulo al campesino para que se mantenga y la violencia pues ha hecho que se produzca un desplazamiento forzado. Pasamos, por favor. Bueno, me disculpan porque tengo una gripita, pero de todas maneras, el consumo de alimentos depende mucho de algunas condiciones. Nosotros no nos podemos sentar a comer por comer. Siempre alrededor de la comida debe existir algo muy importante y estarnos preguntando siempre qué comemos, cómo lo comemos, dónde lo comemos, con quién lo comemos. Eso es muy importante. Así lo vean como
como algo, ¿cierto? Como que, ay, no, porque no, sí, es muy importante. Miren ustedes, anteriormente lo que se comía, ¿qué comíamos? Hortalizas, legumbres, frutas que eran cultivadas, muchas de ellas en los solares de las casas. Anteriormente había solares y ahí cultivaban su propio huerto y tomaban esos alimentos para su consumo. Los lácteos y derivados eran producto de animales criados con pastos sanos, con todas las tradiciones campesinas sanas. El cubis, el yogur, eran alimentos que se preparaban artesanalmente. Nosotros no teníamos preservativos ni ningún tipo de ese alimento. Los huevos de aves criollas. Ustedes han visto que ahora cobran por un huevo criollo 7.000 y 8.000 pesos por un huevo criollo. ¿Quién sabe lo de eso? No es criollo. A nosotros no nos consta que sea un alimento criollo. Las carnes blancas y rojas de animales también sanos, pescados de aguas limpias. Esto era lo que nosotros consumíamos. Las harinas, los granos eran molidos en la casa y eran puros, eran integrales, no tenían aditivos. Los azúcares, se utilizaba mucho la panela, la miel y el azúcar que no era refinado, lo mismo las grasas. Las grasas en el tiempo se usaban, era la grasa de cerdo. Ustedes tal vez, bueno, algunas personas sí alcanzan tal vez a acordarse de que los abuelos o los papás tenían unas canecas grandes donde vendían la grasa de cerdo, ¿cierto? De cerdo. Pero, ¿qué sucedía en el tiempo? No había tanto ascensor, no había tanto carro para andar en carro para arriba y para abajo, no, teníamos que subir escaleras, teníamos que caminar mucho, entonces eso es muy saludable porque no teníamos una vida sedentaria. Y además la alimentación era muy rica en fibra. La fibra la encontramos nosotros en las hortalizas que le agregábamos a las sopas, a las ensaladas, a las frutas. También tienen fibra. La siguiente. ¿Cómo se comía? Preparaciones supremamente sencillas, con alimentos frescos, con ingredientes naturales. Los condimentos ayudaban a conservar las características organolépticas de los alimentos, o sea, el color, el sabor, el olor. Ahora, si uno ve cómo ha cambiado eso, la carne, las papas tienen que saber a pollo, que todo ha cambiado. Eso está mal, sobre todo en la población de niños, que ellos no identifican los colores, los sabores, los colores, todo lo que tiene que ver con el alimento. Los problemas de gastritis también. En los niños. En los niños, ahora los niños tienen colesterol, gastritis, todo ese tipo de enfermedades. El mínimo consumo de enlatados, embutidos o alimentos procesados. En ese tiempo era muy difícil consumir eso, era que simplemente casi no existía aquí en Colombia. Las loncheras, porque toda la vida ha existido las loncheras. Yo me acuerdo que a mí me daban mi lonchera cuando era pequeña. Esa lonchera tenía alimentos frescos y naturales.
¿Dónde se comía? Principalmente en la casa. No existían las jornadas continuas. Entonces la gente podía salir del trabajo, ir a almorzar, le daban 2 horas, iba, almorzaba y volvía a su trabajo. ¿Eso qué tiene de importancia? Pues fíjense ustedes que el compartir un alimento con la familia la integra. ¿Por qué? Porque a la hora de las comidas se comparte mucha conversación con la mamá, el papá, los hijos, se habla de los problemas que se tienen, se integra y se estabiliza la familia. Si nosotros analizamos un poco cómo estamos consumiendo ahora nuestros alimentos, cómo se ha desintegrado la familia. Ya no existe eso en la familia. ¿Con quién se comía? Pues con la familia, con sus hermanos, con todos. Y eso, lógicamente, trae muy buenas expectativas y resultados con los alimentos. Bueno, a pasar lista. El 27% de los alimentos que estamos consumiendo actualmente son foráneos y son alimentos que se producen aquí en el país. El maíz es un alimento que se consume en todas partes del país. Se hacen arepas, sopas, coladas, se comen las mazorcas, es decir, es un alimento que se puede preparar de muchas formas y se está consumiendo. Sin embargo, se está importando. Entonces, eso no es justo. El arroz es otro alimento de altísimo consumo y que tiene que ver con los hábitos alimentarios nuestros. En todas partes del país hay arroz. Los cereales, el maíz, el trigo, la cebada, la avena, el centeno, el millo y otros de consumo para elaborar el pan, para sopas, coladas, arepas. Todos esos alimentos se están importando y se gastan además millonadas en dinero para importarlos. Las frutas, no le digo, estoy pero cerrada. Las frutas, los melones, las manzanas, bueno, todas las frutas son importadas de Chile. Ustedes han visto la manzana chilena, la uva chilena, de Estados Unidos, España, Canadá. La pera, las grasas y aceites vegetales incluyen las margarinas y aceites con base en soya, cacao y coco. Se utilizan en varias preparaciones. Además que hay una tendencia tremenda a consumir alimentos fritos, que ya afortunadamente la gente como que tiene más conciencia de no consumir tanto alimento frito. Ya lo están consumiendo al horno, al vapor, asado, bueno, otros medios de cocción. La siguiente. Pescados y crustáceos también lo estamos importando. Ahí toca tener mucho cuidado porque sobre todo los que se importan de Vietnam, siempre tenemos que tener cuidado y mirar de dónde vienen, porque uno compra y lo que decía Susana, no importa que sean baratos, si no sabemos en realidad de dónde proceden. Ustedes saben que esos alimentos del Vietnam pueden estar contaminados con radiación.
hay que tener mucho cuidado. El salmón, bueno, la basa, todos estos productos han invertido cantidades de dinero y nosotros pues no hemos desarrollado la pesca, muy industrialmente no hemos hecho nada. Las carnes se importan, la de res, tocino, filete de cerdo, ternera y conejo de Estados Unidos y Argentina. Productos lácteos, leche, quesos de diferentes clases, mantequilla, suero, yogur, preparaciones especiales con miel, claro. Y también la miel se importaron de Holanda, Argentina y México. También se importan pastas, galletas y preparaciones en polvo. La papa en todas las variedades. La papa, ustedes saben que nosotros producíamos la mejor papa, pero en este momento se está importando y no es de una calidad muy rica. La papa que estamos comiendo ahora es muy fea. Es una papa desabrida, aguachenta, horrible. ¿Por qué? Porque ya los paperos han hecho ya muchas manifestaciones con relación a el desplazamiento que han tenido ellos para importar esa papa de mala calidad. Siguiente. Según encuesta en el 2010, en Colombia se consume un 36% en personas de 5 a 64 años en golosinas y dulces. A todos nos gustan las golosinas y nos gustan los dulces. Consumir alimentos demasiado azucarados tiene mucha consecuencia mala en el organismo. Fuera de eso, son bebidas carbonatadas también y bebidas energizantes que se pusieron de moda. Ahora venden en los paraderos, en los semáforos, venden esas bebidas que son supremamente malas para el organismo. No solo se importan alimentos como tal, nosotros también nos hemos dedicado, y sobre todo para los jóvenes, nos hemos dedicado a consumir alimentos, hábitos. Hemos importado hábitos de consumo. De Estados Unidos, las hamburguesas, las papas fritas, toda la comida chatarra. Y es la comida más mala que puede existir. Más adelante vamos a ver qué sucede con esas comidas y también con las ultraprocesadas. ¿Cuáles son las comidas ultraprocesadas? ¿Cuáles son? Ultraprocesadas. A ver, las comidas ultraprocesadas es la pizza que viene lista para meterla al horno microondas y ya. La sopa que viene en polvo y le echa una agüita y la revuelve y ya quedó. Que son horribles porque son de unos sabores desagradables. Sí, artificiales. Todas esas comidas que vienen listas. Claro, eso nos facilita tiempo, nos facilita una cantidad de cosas. Entonces es mejor comprar eso en lugar de preparar la comida natural y tradicional. Yo te iba a hacer una preguntita. En la anterior tenías una cosa. En la anterior al final, tenías al final una cosa que me parece bien importante, de que las semillas modificadas genéticamente, además los agricultores están obligados a adquirirlas. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque ya está prácticamente prohibido utilizar las semillas
naturales. Ustedes saben que una semilla sale de la misma planta, esa la guardan, le hacen un proceso artesanal y vuelve a servir para otros cultivos. ¿Qué pasa con el cultivo de semillas transgénicas? Esas no sirven sino para utilizarlas una vez, nada más. Fuera de eso, está muy bien que rinda más la producción del alimento, el cultivo, y que combata las plagas. Pero ¿qué sucede? Que como son transgénicas, nosotros en este momento no sabemos qué consecuencias reales tienen en el organismo humano, porque son llenas de químicos. Y nosotros eso es lo que estamos consumiendo con las naranjas Tangelo, con los tomates larga vida, con todo lo que sea larga vida. Todo lo que es larga vida tiene que ver con estas semillas transgénicas. Además, destruye la tierra donde se siembra, no se puede volver a sembrar, sino después de mucho tiempo, porque la tierra se daña con ese tipo de... Sin embargo, Monsanto, eso se está trayendo de Estados Unidos. Sí. No, para hacer una aclaración a ella sobre tu pregunta de por qué tiene que ser obligatorio lo de las semillas transgénicas. Está lo de la ley 970, que la resolución 970 que, digamos, los campesinos tienen que cultivar semillas certificadas por el ICA. Sí. Entonces, pues si no están certificadas, prácticamente son semillas ilegales, por decirlo así. Y pues ya ha habido casos, como hay un documental, el documental 970, sobre lo que pasó con el arroz y de cómo acabaron una gran cantidad de toneladas que tiraron a un relleno sanitario por no estar certificado. Entonces, les botan los alimentos. Es un problema bastante grave, porque pues, es ir a la raíz o sea, en contra de la soberanía alimentaria. Sí, en contra de la soberanía. Aparte de que es un negocio realmente, el campesino se le está obligando a comprar la semilla en entidades como Monsanto, y también le están vendiendo y exigiendo que utilicen químicos que ellos también pues, traen a Claro, y que pues, claro. el químico no puede salir del alimento, y aparte nos están diciendo a nosotros qué trae cada químico y qué trae cada semilla. Entonces es todo una cadena productiva de parte de ellos que nos están imponiendo y que además nos están haciendo olvidar todos nuestros principios ancestrales. Claro, y es que un alimento con esas semillas transgénicas, el sabor es diferente, muy diferente. Por ejemplo, el tomate transgénico es desabrido, no es el mismo tomate criollo que nosotros consumíamos, que era de un sabor muy agradable. No, y otro problema, digamos, la papa. Con las semillas transgénicas el problema no es tanto de, digamos, si el alimento, la calidad final del alimento, porque digamos eso no está 100% probado, sino que, digamos, concentra el monopolio de las semillas en pocas manos, ¿no? O sea, digamos, las semillas hasta el momento han sido libres, nadie es dueño de las semillas. Con este tema de los transgénicos, pues está en manos de Monsanto, Syngenta, toda esta... Es un monopolio. Entonces, un monopolio. No sé, la dominación es todavía más grande. El 32, ¿alguna otra pregunta? Para que entre todos ya, bueno, el 32% de la población en Colombia es rural. Sin embargo, en el gobierno no existen políticas ni normas claras para proteger a esa población campesina que nosotros ya conocemos todo el problema que traen. Ya ellos no tienen crédito, no tienen nada que los favorezca para continuar con sus cultivos. Entonces, eso afecta la soberanía y la seguridad alimentaria a pasos agigantados.
Los procesos a que son sometidos los alimentos importados ultraprocesados disminuyen el valor nutricional. Si ustedes preparan un jugo de fruta y lo dejan ahí preparadito y no lo consumen inmediatamente, se le pierde la vitamina C. Entonces, ¿cómo será con estos alimentos que son ultraprocesados? Esos alimentos vienen sin ningún valor nutricional. Y además las características organolépticas también se ven seriamente afectadas. Los lácteos se procesan con químicos, los huevos son procedentes de aves con tratamientos hormonales, que eso ya lo sabemos todos, las carnes de animales se le aplican antibióticos, y eso ¿qué ha traído como consecuencia? Pues que hay muchas personas consumidoras que se vuelven resistentes a los antibióticos. Los pescados criados en aguas contaminadas, harinas y azúcares altamente refinados. La siguiente. ¿Ya? Bueno, todo esto ha generado a la brava cambios culturales, lo que hablábamos anteriormente. Aumenta enfermedades como la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad y la hipertensión. Cambio de la canasta familiar como solo productos de propaganda. Vayan ustedes a un supermercado y los niños le están exigiendo a la mamá que le compren tal o cual cosa. La presencia de enfermedades como la desnutrición y la obesidad, y enfermedades crónicas y cáncer. ¿Por qué? Porque tienen una serie de aditivos, conservantes, emulsificantes, colorantes y saborizantes que son químicos que conllevan a la producir cáncer en el organismo. Bueno, ¿a dónde se come actualmente? En la calle, a veces solos o con personas extrañas. No se comparte comida con la familia, muy rara vez. Cada uno sale, se toma un café, si se lo toma, y sale, cada uno va saliendo a diferente hora. ¿Cuánto tiempo le da para almorzar? 45 minutos. Tienen que almorzar a toda carrera con un televisor o con música mexicana. Eso no es lo más adecuado. Dónde come y con quién se come, y eso sí influye en la asimilación del alimento, porque uno tiene que tener placer al comer y satisfacción. Bueno, gracias. Bueno, aquí hemos enumerado muy rápidamente muchos de los factores que están incidiendo en el estado de salud y nutrición de los colombianos como fruto de los tratados de libre comercio. Sin desconocer que antes de que existieran estos tratados de libre comercio ya consumíamos alimentos transgénicos importados, pero que los tratados de libre comercio han incrementado y han aumentado la posibilidad de que eso se siga incrementando. Decíamos que el estado de nutrición y la dieta misma de los colombianos, que es la que determina, entre otros factores, el estado nutricional de la población, se ha visto afectado, además de los efectos de la importación desmedida y sin control de los alimentos por los TLC. ¿Por qué? Porque el campesino colombiano, no solamente por el desplazamiento, por el conflicto armado, sino porque ya los incentivos para cultivar los alimentos autóctonos pues no son atractivos. ¿Por qué? Porque los alimentos importados resultan generalmente mucho más baratos que los foráneos, ¿sí? Que los que se producen acá. Entonces, no hay políticas de alimentación y nutrición y agropecuarias que protejan los recursos naturales y el medio ambiente y que propicien o que impulsen los cultivos foráneos, ¿sí?
Entonces, no se garantiza la soberanía alimentaria y nutricional, no solamente porque la parte de la producción, distribución y consumo de alimentos no se estimula, sino porque se han importado muchas costumbres por esnovismo, porque se piensa que porque como los norteamericanos consumen hamburguesa y pizza y ¿qué más es que consumen? Perro caliente y Coca-Cola, que es tan nociva entre otras cosas, todas las bebidas carbonatadas son de lo peor que hay para la salud. Entonces esos modelos los hemos venido adoptando porque nos parece que todo lo que nuestros hermanos gringos proponen o consumen es lo mejor, equivocadamente, porque se nos tilda de atrasados, porque no consumimos la Coca-Cola, porque no asumimos la hamburguesa, las comidas rápidas, con todo y lo nocivo, porque no solamente hablamos del impacto de los nutrientes, sino de la higiene con que se preparan estos alimentos, con que se han conservado y que seguramente tienen aditivos y productos que son nocivos a nuestra salud, que son los que generan la gastritis, las úlceras, bueno, toda clase de problemas. De pronto en época remota nosotros no encontrábamos los problemas de salud que hoy se encuentran como producto de la alimentación o de las dietas inadecuadas, ¿sí? Aclarando que la dieta debe ser de acuerdo con el estado de la persona, si es sana, si es enferma, con la edad, con la actividad que desarrolla. No podemos asumir el que todo el mundo tiene que comer lo mismo de la misma forma, porque cada organismo tiene unos procesos metabólicos diferentes de acuerdo con la enfermedad o con la salud que presente. ¿Tenemos más? Yo quiero hacer como otro aporte, y es frente a la investigación de todo lo que, de las transformaciones de los alimentos generado por estos tratados de libre comercio es muy pobre. Nosotros en Colombia tenemos como instrumento para definir las calorías y nutrientes que cada individuo necesita y qué alimentos los producen, tenemos la tabla de composición de alimentos, pero es una tabla de composición de alimentos que nos dice lo de los productos nacionales, es decir, qué nos aporta el producto nacional, y a partir de ahí cualquier profesional en nutrición te dice, tú necesitas comer ciertas cantidades de este alimento, que es el que la tabla de composición de alimentos colombianos nos indica, pero no tenemos ninguna investigación que nos diga cómo se transforman o cuál es el valor nutricional de todos esos alimentos que de pronto nos han llegado importados. Entonces, frente a calidad, no podríamos decir, y de pronto lo decía Lorita, no tenemos en concreto una base científica, no está científicamente comprobado cómo se transforma. Les propongo algo, ahora que terminamos y abrimos una ronda de preguntas, pero quisiera hacerles como unas reflexiones, 7 reflexiones que fui anotando durante la charla. Pero déjame de pronto primero, algo en ese para después de sentido, preguntas. ¿cierto? Hay algo muy preocupante, y es que en nuestro país no tenemos investigaciones longitudinales, o sea, a lo largo del tiempo, de cómo estos alimentos modificados genéticamente afectan nuestra salud, ¿sí? El Estado colombiano no se ha preocupado por eso, y obvio que las multinacionales que producen los transgénicos menos, ¿sí? Entonces tenemos impactos, pero momentáneos, por decirlo algo. Lo ideal sería que hubiera investigaciones que puedan hacer un seguimiento a lo largo, ¿sí?, de un periodo, para determinar cómo en esta generación de colombianos afectaron esos alimentos modificados genéticamente. ¿Por qué no se hace? Primero porque nuestro país no tiene esa política, no le interesa tenerla, ¿cierto?, por los tratados de libre comercio mismos que se han suscrito con otros países, y segundo porque son investigaciones muy costosas.
Los estudios longitudinales son bien costosos y entonces es más fácil decir, no, mire, este es el alimento más barato, pero no se está mirando el daño fisiológico que está produciendo ese alimento en esta generación y en las futuras. Esa parte está totalmente virgen. No conocemos, pues hemos revisado literatura y no hay estudios que nos indiquen eso, ¿sí? Se sabe que se ha aumentado la frecuencia de las gastritis, de las colitis, de las alergias alimentarias, la obesidad, ¿sí? Pero no podemos hablar con propiedad por lo que les estoy significando. No existen esos estudios y el gobierno colombiano pues tampoco está interesado en propiciarlos. Esa sería una cuestión bien importante, es una reflexión que debiéramos de hacer los colombianos en algún momento para decir no a los tratados de libre comercio, no solamente por la afectación de la economía, ¿sí?, sino por la afectación de la salud de los colombianos, que no se ha medido ese impacto. Listo, entonces yo lo que les quería contar, digamos, mientras ustedes iban hablando, encontré varias cosas de lo que hemos visto, digamos, las demás personas y gente del Comité Ciudadano que estaban en la organización del referéndum. Hablaban al principio de la soberanía, ¿cierto? Hay una frase de Bush padre, el padre de George Bush, que habla sobre la soberanía alimentaria del país y él más o menos, parafraseando, dice algo como que la producción de alimentos nacional es tan importante que para Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional, porque entre más un país importa alimentos, más dependiente y más vulnerable está, por un lado, a la fluctuación internacional de la economía, de precios y todo, ¿cierto? Pero además es un país que es más fácil de presionar. Entonces ya hay después un funcionario del gobierno estadounidense que dice, o sea, entre más yo le exporto a un país, más fácil lo controlo, más fácil lo presiono y más fácil lo manejo. Y entonces nosotros que estamos en Colombia estamos cada vez importando más, estamos cada vez más vulnerables a las presiones y a las fluctuaciones internacionales, y no de cualquiera, sino de Estados Unidos, ¿cierto? Y entonces ahí viene otra cosa, hablaban del maíz, ese producto tan importante, mostraste la cifra de 4,4 millones de toneladas de alimentos. O sea, eso es cerca de la tercera parte de lo que está importando Colombia en alimentos en total. Es decir, la tercera parte de lo que estamos importando viene de un producto estadounidense, que es el que ellos con esa visión de seguridad nacional de los alimentos han logrado desarrollar a tal manera que nosotros mirábamos que día el maíz ahorita es casi totalmente sustentable en Estados Unidos. Utilizan el 99% de la planta. Claro, utilizan el 99% de la planta con una gran producción agrícola, la hacen muy bien y lo que están haciendo es viendo dónde en el mundo lo meten y todo. Entonces un maíz que podamos producir acá, que fue lo que le aportó a América, digamos, al mundo y todo en la producción de alimentos, y que estaba perfectamente ya adaptado a los terrenos de Colombia, no lo estamos produciendo, sino que lo estamos importando de un país que tiene esa visión, digamos, tanto de la producción de alimentos como de la política internacional, digamos. Entonces para ellos están viéndolo como una forma más fácil de controlarnos, y esto ha tenido muchos problemas. O sea, por ejemplo, hay una cosa, México hace mucho también se metió en un tratado de libre comercio, en el mismo que nosotros y en otros tratados anteriores con Estados Unidos. El maíz en México es una parte más importante aún de la dieta, ¿cierto? Y de la tradición. Ellos siguen consumiendo su maíz y todo dentro de sus tradiciones, pero la mayoría de ese maíz es importado de Estados Unidos. Y esto tiene a México ahorita, junto con el consumo de refrescos, entonces me corregirán si no así, pero ya es como el país con más problemas de obesidad en el mundo, porque Estados Unidos no solo importa el producto bruto de su economía, sino que además la mayoría de las exportaciones de Estados Unidos son productos que tienen una modificación, digamos, que se le agrega valor agregado de mediana o de alta complejidad industrial, y por ejemplo entonces están exportando ya las tortillas hechas, y para hacer esas tortillas son súper procesadas y traen cosas que están afectando la salud de los mexicanos. Entonces un país que fue de los primeros en apostarle a ese modelo está sufriendo ahorita de ser el país con más problemas de obesidad en el mundo. Ustedes hablaban de los precios, y yo creo que hay que tumbar un poco el mito, porque decían, no, es que generalmente el precio del importado es más barato. Eso ya ni siquiera es así. Por un lado, por la revaluación del dólar que estamos sufriendo hace un buen tiempo, pero además ha sido un comportamiento ya histórico. En el principio sí hubo reducción de precios, lo mismo que pasó con la energía, por ejemplo, y todo en el país, pero ya no ha sido así. Y si ustedes cogen la inflación del último año, la interanual entre julio del año pasado y julio de este año, que ha sido la inflación muy alta en la economía general, pues en alimentos y bebidas ha sido el doble casi. Nosotros tenemos una inflación de 15,7% en los alimentos.
Entonces ese cuento de que es más barato importado, o sea, y que está siendo más eficiente en algún sentido para nuestra economía, o sea, ya se está volviendo casi que de ninguna manera, porque ni siquiera el precio al consumidor es menor. Y ahora usted súmele todo lo que tiene que ver ahí de pérdida de empleo nacional, de pérdida de toda la cadena productiva en el país, los que hacían el procesado de todos esos alimentos antes en el país, o de todos los cultivos agrícolas. O sea, no solo son alimentos, sino es el algodón, por ejemplo, que antes se producía en el Cesar, se hilaba en Medellín y se confeccionaba en Pereira, y eso, ya nada de eso existe, ¿cierto? Sino que además está siendo más caro para todos. Había otra cosa sobre la que habían hablado, que era el origen de los productos, ¿cierto? Entonces, la mayoría que estamos importando la gran cantidad de alimentos, y eso hay un problema de trazabilidad que es muy grande. Sí. O sea, ¿sí? Por ejemplo, hay movimientos en el mundo de consumo de productos orgánicos. Ya se sabe que hay empresas de productos orgánicos que falsifican los sellos del producto orgánico, que van y se lo compran a alguien que tiene la certificación orgánica, etiquetan los productos. ¿Eso cómo lo vamos a controlar si estamos importando la mayoría de los productos? O sea, si no, pues estamos siendo un Estado soberano frente a lo que comemos. O sea, nos queda imposible también asumir actitudes de consumo responsable hacia eso. Habían preguntado acá sobre la genética, ¿cierto? Entonces, con resoluciones como la 970, que si les van a preguntar, esa está suspendida, digamos, hace un tiempo, ¿cierto? Pero duró mucho tiempo en activa, y además hay más niveles dentro del marco regulatorio colombiano que tienen el desarrollo de esos tratados de libre comercio en cuanto a la propiedad intelectual de las semillas, ¿cierto? Pero a pesar de que se suspendió esa resolución, ya digamos, con la pérdida de las semillas nativas, ya hay productos y hay cultivos en Colombia que no existe la semilla adaptada que logramos adaptar durante la Revolución Verde para el país. O sea, si hoy yo en Colombia quiero producir cebada otra vez como se producía en Sesquilé, no existe la semilla adaptada a nuestro terreno. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, esa resolución en particular esté suspendida, ya al campesino, así no sea ilegal, le toca prácticamente adquirir esa semilla certificada, que además tiene otro problema. Digamos, hablas del problema del monopolio que ya existe en la semilla. Hay un monopolio en todo el producto, como alguien mencionaba, y tiene que ver también si hay semillas que aumentan un poco la productividad. Pero la mayoría de las semillas que modifican estas grandes multinacionales del mundo, que sobre todo es una la que domina ahí, tienen, por ejemplo, una vulnerabilidad a cierta plaga. Entonces, cuando a ti te venden la semilla, te venden un paquete tecnológico que es propiedad además de esa empresa y que nadie más lo puede producir. O sea, ni si quisiéramos producirlo acá, ni si quisiera producirlo otra empresa del mundo lo produce. Entonces me toca comprar la semilla, que ya arrancando es más cara para el productor. Me toca comprar la vacuna a la plaga, y me toca comprar los productos agroquímicos específicos que hacen que esa semilla en particular prospere, ¿cierto? Y además de que me toca comprarla, como tú mencionabas, cada ciclo de producción y no como antes. Por ejemplo, el documental 970 mostraba en el caso del arroz, no me acuerdo cuánto era la cantidad, digamos que para producir una hectárea, pues estoy hablando ahorita, no me acuerdo cuál era la cantidad de terreno de arroz. La semilla antes, dentro del mercado nacional, costaba como 60.000 pesos, y ahora vale como 180.000 pesos comprar la semilla certificada, ¿cierto? Entonces eso empieza a traer un montón de problemas, y el problema de la genética no es solo en las semillas, sino también es en los animales, en la producción, ¿cierto? O sea, por ejemplo, acá en Colombia, que producimos todavía pollo en Santander, que producimos cerdos en Antioquia, todos los cerdos y todos los pollos de Colombia son de genética estadounidense. O sea, si uno quiere producir acá, si tú quieres montar tu planta de pollos, tienes que comprarle la genética del pollo a Estados Unidos, porque ellos tienen la propiedad intelectual y ya no existe acá. O sea, a pesar de que nosotros éramos un país que tendría todas las condiciones, nosotros hemos desarrollado como 7 especies de caballos, de paso fino y de todo, pero resulta que no, que con estos tratados ahora nosotros no somos capaces de desarrollar ni nuestros cerdos ni nuestro pollo, sino que tenemos que comprar la genética de otras partes, ¿cierto? Entonces no es solo con eso, sino es en todo. Hay algo que salió al final que es muy importante, y es la cosa de la cultura, ¿no? Que decías tú, por esnovismo, porque estamos cambiando nuestros hábitos consumiendo el exterior. Parte de lo que quiere hacer esta campaña, más allá de que digamos llegue a buen término en esta primera fase, es que estas conversaciones que estamos teniendo en todo el país, en casi cada pueblo de Colombia, por ejemplo en Bogotá, en todas las localidades hay gente trabajando, haciendo charlas, es que hagamos también una conversación no solo sobre el campo, de volver a poner, digamos, en el pupitre el campo, sino también de nuestra cultura, y de pensar en un cambio cultural que nos han venido metiendo hace 25 años, de que lo importado es mejor, y resulta que terminamos hoy en día entonces con un televisor barato, pero consumiendo alimentos caros, malos, que nos ponen vulnerables ante el exterior,
con medicamentos caros, con un montón de cosas que digamos que no tienen sentido solo por ese mito de la cultura de que lo exportado es mejor. Y yo creo que los colombianos somos capaces de producir cosas muy buenas, ¿cierto? O sea, así como a las duras y maduras producimos deportistas excelentes que uno nos explica de dónde salen, bueno, acá somos capaces de hacer las cosas. Y es hora de que nos empecemos a pensar como un país que quiere ver qué es lo que quiere hacer y qué es lo que puede hacer en su producción, ¿cierto? Y hablaban al final de la investigación. Con este proceso, desde la apertura económica, se ha revertido un proceso que llegó a tener, digamos, que llegó a ser en cierta medida bueno en el país, en la revolución verde que les mencionaba. Hubo la creación de una institucionalidad muy grande en el campo, que esa institucionalidad se ha venido deshaciendo en el país. O sea, ya las instituciones que existían antes de investigación, de seguimiento, de control, todo en el campo no existen, y las que quedan son de papel. O sea, el ICA no era lo que era antes. Es una amiga que los papás son ingenieros de alimentos y me decían, el ICA antes estaba encima de todo, y eso ya no es así en el país, ¿cierto? Entonces tenemos desinstitucionalización, pero además en la crisis que nos tiene toda esta política hacia el exterior de cómo relacionarnos con el exterior, ¿cierto? Porque además el referéndum no dice, no, volvámonos aislados del mundo ni nada, sino cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el exterior, al menos en el tema de alimentos. Esto nos tiene ahorita y en los últimos años a portas de reducciones en el presupuesto, en todo lo que tiene que ver con el resto de la vida de la sociedad, como por ejemplo la investigación, la educación, ¿cierto? Entonces ahorita, para el siguiente año, se viene reducción en el presupuesto, entonces ahí sí, o sea, mejor dicho, van a estar soñando si quieren investigación longitudinal en la nutrición, porque pues no va a haber plata del Estado, y hace mucho que se le entregó la investigación a los privados, y pues mira, acá están diciendo no hay literatura, por ejemplo, en este sentido. Entonces, bueno, esas son las cosas que me salieron de la charla, que son de las cosas que yo construyendo, digamos, cada vez que hablo de este tema y cada vez que también me retroalimento con otra gente que invitamos. Y antes de abrir una ronda de preguntas, que ya sean de la charla o de lo que yo he hablado específicamente del referendo, quiero reiterarles la invitación a que se unan a esta campaña. O sea, si no se sientan que no lo manejan todo, entonces no, yo cómo voy a salir a pedirle a la gente que firmen. Está toda la documentación en internet, en la página del referendo está todo, pueden hablar con nosotros. Además tenemos 2 videos publicados en nuestro canal de YouTube de charlas completas del ABC del referendo, tenemos un programa de radio grabado también, hay resúmenes para todo el que quiera leer. Entonces se puede ir construyendo, digamos que yo creo que cada uno puede ir a salir, y yo les cuento, o sea, cuando yo voy a la calle, con la gente que hablo, el 90% de la gente me firma, porque esto es algo que nos incumbe a todos, y es algo que tiene un carácter muy especial que yo he llamado de nueva democracia. O sea, es la primera vez en el país, además, que hay una iniciativa así de carácter popular, de carácter ciudadano, que no es, por ejemplo, para restringirle un derecho a unos o a otros, o para darle un derecho a unos pocos, sino que es de verdad algo que nos está afectando a todos los colombianos, o sea, a todos los que producen en el campo, a todos los que comercializan los alimentos, a los que los consumimos y a todos los que dependen de ese ciclo fortuito de la economía. Entonces los invito de verdad, y les quiero hacer otra invitación importante. Hace unas semanas, alguien que empezó a asistir a nuestras charlas por unas charlas de temas ambientales, es socio de un bar en Bogotá que se llama La Villa, de la zona de Rosa, y nos dijo, yo quiero unirme a la campaña del referendo y quiero ayudarlos en una cosa que es muy importante ahorita. Hay zonas del país, hay territorios, y hay zonas incluso en Bogotá donde la gente no está pudiendo desarrollar esta tarea, ni siquiera con voluntarios, porque no hay ni siquiera la plata para imprimir los formatos, para hacer un afiche, para hacerse una camiseta y salir a recoger firmas. Y nosotros desde Chapinero queremos enviar plata a todo el país, y queremos enviar plata también a unas zonas de Bogotá. Entonces él nos quiere ayudar a recoger fondos. Estamos organizando mañana una fiesta en La Villa, de la que La Villa va a donar la boletería que vendamos en preventa. Entonces queremos invitarlos a ayudar. Incluso yo sé que es jueves, obviamente ellos no nos iban a dar otro día, pero incluso si quieren verlo como un bono, así no vayan a ir a la fiesta, estamos vendiendo unas boletas que abajo las van a encontrar con Paula, que tiene una camiseta naranja, valen 15.000 pesos, incluyen una cerveza, pero es una forma, digamos, de que esta alternativa ciudadana sea realmente ciudadana, que no sea alguien poniéndonos la plata y ya, sino que seamos nosotros autogestionándonos y autogestionando nuestros esfuerzos los que podamos ayudar a la producción de nuestros alimentos, que como vimos hoy nos afecta tanto. Hay otras formas de financiación, como aportes voluntarios, hay unos stickers, pero estamos haciendo énfasis hoy en esas boletas que la fiesta es mañana. Entonces los invito, y pues ya hacemos una ronda de preguntas. Yo no sé si hay muchas, para ver si hacemos ya varias, o una pregunta, 2, hagamos una y una. Más que una pregunta, yo quería agregar algo, y es un aspecto del que no se ha hablado hoy todavía, y es que la importación de alimentos, además de tener todas estas influencias en la cultura, en la salud, en todo lo que hemos hablado hoy, también tiene un impacto muy fuerte ambiental.
en el transporte de los alimentos, que es realmente ridículo, lo que contamina los aviones, los camiones, los barcos que están trayendo de un continente a otro los alimentos, que no solo están contaminando el medio ambiente, sino que en el transporte de los alimentos se está perdiendo más o menos el 30% de los alimentos que se dañan en el transporte. Exacto. Que, por ejemplo, el transporte de frutas requiere que se importe la fruta verde, que se madure en el camino, pero especialmente quería hablar de eso, que es un impacto para el medio ambiente. Desde todos los puntos de vista, además, es mejor consumir lo que se produce local, porque es que el transporte es un gasto económico y ambiental muy fuerte que no es sostenible. Y el costo en la recuperación de la salud, porque obviamente que afecta a la salud. Y sumarle de hecho, por ejemplo, muchas de esas hectáreas que les contaba que se han perdido de producción agrícola en el país se han reemplazado por ganadería extensiva. Y eso, por ejemplo, dentro de la producción también tiene mucho más impacto ambiental, la ganadería extensiva que la producción, por ejemplo, que la agricultura, ¿no? O la producción en monocultivo, que también tiene un impacto para el medio ambiente en general. Se están muriendo especies de pájaros, porque es que en un monocultivo, ya no hay como una protección mutua entre diferentes especies contra plagas, sino para el sostenimiento de diferentes tipos de especies, por ejemplo, de roedores, de aves que se están muriendo porque son hectáreas enteras entonces de soya, de maíz, de lo mismo, y se están viendo afectados desde todos los aspectos del medio ambiente, se están viendo terriblemente afectados. Allá atrás. Yo quería agregar algo del documental del 970. Es que yo también me acuerdo de otra cosa además, que hicieron unas entrevistas a personas que habían comprado las semillas transgénicas, ¿cierto? Entonces muestran, digamos, muchas experiencias de campesinos que habían comprado todo el paquete tecnológico y no les había servido de nada. Principalmente de pronto lo que decían era porque de pronto el clima al que estaba acostumbrada la semilla no era el mismo clima en el que ellos estaban sembrando, digamos, no es lo mismo que la semilla que trajeran ellas sirviera automáticamente a cada chévere, eso no se podía hacer. Y otra cosa, pero esa es otra pregunta más como de nutrición. Sí, digamos, yo una vez como que hice como un trabajo, digamos, ya como de enfermedades, y decían como que, digamos, que cuando uno está cocinando, digamos, uno tiene que digamos, servir o calentar las cosas pues para de pronto eliminar microorganismos. Pero, digamos, uno no se sabe hasta qué tanto uno debe calentar los alimentos, porque después de cierto punto se desnaturalizan algunas proteínas, algunos componentes. Quisiera saber hasta qué punto es buena idea, digamos, preparar los alimentos. Sí, tienen que ser preparados a muchos de los alimentos para mejorar sí, para poder hacerlos más digeribles, ¿cierto? Pero pues en la temperatura, dependiendo del tiempo y de los grados de temperatura a los que los sometamos, sí se pueden destruir nutrientes. Por ejemplo, la guayaba. La guayaba, la fruta, pues es de las frutas más ricas que tenemos, la que más tiene vitamina C. Con el proceso de cocción la vitamina C se destruye, pero es tanta la cantidad de vitamina C que tiene la guayaba que todavía en el bocadillo veleño que la guayaba ha sido sometida a un proceso tan largo de cocción, todavía se encuentra vitamina C. Pero no solamente es con la preparación. Algunas de mis compañeras decían, si nosotros preparamos el jugo de naranja y lo dejamos acá al medio ambiente, pues se nos oxida y se está dando una transformación de nutrientes. Se deben preparar los alimentos a tal punto que se ablanden para poderlo masticar bien, ¿no? Que la carne sea bien cocida. Es malo consumir carne a medio asar, a 3/4, a medio, es malo, porque de los animales se nos transmiten a nosotros enfermedades.
Entonces la carne se debe cocinar hasta el punto en que esté blanda y se pueda masticar bien para facilitar su digestión. Tampoco se debe coger un alimento y cocinarlo, y cocinarlo, y cocinarlo, porque es malo. Tiene que estar uno como en el punto correcto que ablande y ya. Para no ultra cocinarlo y estemos haciendo lo que hacen de pronto con esos otros alimentos procesados, pero en la casa. Ahora que pregunta, hablaba usted de la gente que no le funciona la semilla transgénica certificada en Colombia, muchas veces porque la semilla tenía problemas, pero también muchas veces porque el productor colombiano no ha sido capaz de aplicar el paquete tecnológico, porque además se volvió un paquete muy particular y muy diferente a la tradición que había de producir. Yo les voy a dar un dato ahí de los más impactantes que hay de lo que hemos hecho en la investigación del referendo en Colombia. Solo 2% de los productores en el campo tienen acceso al mismo tiempo a riego interpredial, o sea, entre el predio donde producen, ¿cierto?, a asistencia técnica, ¿sí?, y a los productos que necesitan para producir. Solo el 2%, y se me olvidó otra cosa que estaba dentro de eso, solo el 2%, el 83% no tiene el acceso al agua, ¿sí?, el 63% no tiene acceso a ninguna de esas cosas. Entonces acá antes estamos produciendo es de milagro. Y a pesar de eso, yo les decía que eran 87% de productores agrícolas. Ese 87% de productores producen más de la mitad de los alimentos que consumimos en el país. Y ha tumbado muchos mitos también acerca de qué forma es más eficiente producir y todo. En la misma necesidad, el productor colombiano se ha vuelto tan eficiente en el uso de la mano de obra y de la tierra que ha logrado tener más eficiencia que, por ejemplo, el monocultivo de palma o de estas cosas, ¿cierto? Entonces nosotros por eso estamos diciendo, una de las cosas, el referendo no va a arreglar ni todos los problemas del campo, ni todos los problemas del país, ni de nuestra nutrición tampoco, pero es una base. Es como cuando ¿sí? la pirámide básica de una persona que coma, que duerma y eso, para que de ahí se pueda desarrollar. Entonces, por un lado es que puedan coexistir en Colombia todas las formas de producir. Las de los indígenas, las de ciertas etnias, las de ciertos agricultores familiares y campesinos, la de los industriales que producen de cierta manera, que puedan producir todas esas formas y que en ese sentido podamos tener una mayor diversidad de productos, de variedades de nuestros productos y desarrollar más productos. Aquí hay algo que cuenta mucho y es el criterio de la soberanía alimentaria. Un país como el nuestro, que tiene todos los pisos térmicos que se requieren para poder garantizar una dieta adecuada a la población total colombiana, ¿cierto? Dependiendo de insumos importados, modificados genéticamente, pues eso va en contra de nuestra soberanía alimentaria. El problema aquí es que nos han hipotecado, o sea, no hemos reconocido lo valioso de las tierras de nuestro país y el poder ser autosuficientes en la producción agrícola, ¿sí? No hay medios de conservación que le permitan a los campesinos, a los cultivadores, que esos excedentes agrícolas que se dan en algunas épocas se puedan conservar para en la época deficitaria poder entregarlas. Entonces, la parte de la soberanía alimentaria en Colombia está totalmente olvidada, por decirlo de alguna forma, porque no se ha tenido en cuenta la riqueza de nuestro país y hay otros intereses de por medio. Esos intereses son la entrega de la producción agrícola nuestra, ¿sí?, con semillas importadas, modificadas genéticamente y dependiendo de una tecnología que todavía no tenemos en Colombia, porque en muchas oportunidades cuando tú decías, no, es que se traen aquí unas semillas que no funcionan, no se sabe por qué, es porque han sido preparadas, diseñadas para que solo bajo determinadas circunstancias de temperatura, de calidad de tierra, se desarrollen con cierta máquina, ¿sí?, con cierta maquinaria. Entonces no tenemos acceso a esa tecnología y lo deseable es que no la tengamos, lo deseable es que sigamos siendo, bueno, o que volvamos a ser, porque ya no somos, ¿sí?, un país agrícola independiente. Tenemos todos los pisos térmicos que nos garantizan el que podemos tener toda clase de cultivos, de animales, que nos garantizan una dieta completa, sana, ¿sí? Y no lo hacemos porque los gobiernos están interesados en otras cosas y nosotros los colombianos no nos hemos apropiado de la defensa de esa soberanía alimentaria, ¿sí?, y están haciendo con nosotros lo que quieren. Entonces aquí la invitación es a que en esto que tiene que ver
con la producción agrícola, ¿sí? Y con la dieta de los colombianos, todos los que de una u otra manera intervenimos, no solamente interviene la nutrición, interviene la agricultura, interviene la tecnología, o sea, que hubiera una alianza tan fuerte que se pudiera garantizar que Colombia vuelve a ser el país autosuficiente, ¿sí? Pero eso nos implica un trabajo muy arduo para empezar a hacer vulnerables esos tratados de libre comercio que progresivamente se pueden ir desmontando y que a los colombianos nos han vendido la fantasía de que eso es la panacea, ¿no? Los tratados de libre comercio son la panacea porque vamos a tener alimentos abundantes, económicos, ¿sí? Tú hablabas de que no es cierto que sean que sean más económicos en este momento los productos importados. Lo que sucede es que con el desplazamiento campesino, con la falta de tecnología, con la falta de incentivos para la producción agrícola y para la permanencia de la gente en sus tierras por los conflictos armados y por múltiples circunstancias, pues no hay el estímulo, ¿sí? Y al gobierno no le interesa. Al gobierno le interesa que cada vez seamos menos autosuficientes, que cada vez seamos más dependientes en la producción agrícola, bueno, y en otros temas, pero estamos hablando de la parte agrícola, que es la que nos interesa en este momento, y que sigamos siendo dependientes. Y los colombianos hemos caído en esa trampa. Pensaría, digamos que un aporte importante sería que es que no hay conciencia de la riqueza de nuestro país, y que no necesitaríamos nosotros depender de la producción agrícola de otros países. Si el campesino pudiera de verdad explotar sus tierras, si tuviera el acceso al crédito, la garantía de permanencia porque no hay desplazamiento forzado, porque la tecnología también es accesible, sea accesible al campesino, y porque equivocadamente hay el menosprecio al campesino, cuando su cultura es tan rica, ¿sí? Cuando de ellos podemos aprender tanto, el amor por la naturaleza, la utilización de los recursos naturales, la apropiación de su cultura. Eso es una cosa que nos ha hecho mucho daño. Y creo que todos en algún momento tenemos por allá el origen campesino, porque nuestro país era eminentemente agrícola, ¿sí? Y a veces nos avergonzamos de reconocer que es así, pero qué bueno que recuperáramos eso. Qué bueno que esa semillita que anda por allá escondida la pudiéramos despertar para lograr volver a ser un país autosuficiente, hablando de la producción agrícola y pecuaria. Ahora que tú decías eso, yo tengo un amigo de mi colegio que estudió después finanzas en el externado, o sea, en una de las universidades acá y todo, y para mí es casi un héroe en este momento porque él está produciendo alimentos. O sea, él está produciendo el yacón, que es una planta muy especial, no sé qué. Y yo quisiera con esto que en el futuro no sea el héroe el que hace eso, sino que sea más bien la regla y no la excepción, ¿cierto? Que estemos volviendo a ver en la producción de alimentos, ¿cierto? Una alternativa y una posibilidad para el país. Cuando les hablo ahorita a los campesinos, por ejemplo, hay una vaina con este libre comercio que se nos ha incluido, y es que no, que es que los subsidios son malos y hay que liberarse para todos intercambiar igual. Con quien más intercambiamos, que es Estados Unidos tiene subsidios a todos sus agricultores, y no solo subsidios directos, sino que tiene, por ejemplo, crédito barato, crédito al 1% anual. En Colombia, el que tiene suerte que le den un crédito porque es comercial y no se lo dan a cualquiera, tiene tasas de entre el 13 y el 15%. En Estados Unidos hay un instituto encargado que tiene la maquinaria, los tractores y todo para alquilárselos a los agricultores. Un tractor en Estados Unidos el año puede costar $50. En Colombia al día a un agricultor le cuesta más de 100.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, en esas son las condiciones al día. En esas condiciones son en las que estamos produciendo en Colombia. O sea, así es imposible. Entonces, ya, les hago la invitación y yo creo que ya si no hay más preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias.